Continuamos aquí en Periodistas. Tuvimos al senador Mario Vergara, tuvimos el informe de Diego sobre las vacunas. Le damos la bienvenida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Gracias por estar con nosotros. No, un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablábamos fuera de micrófono y me destacaba Cecilia que llegó el fin de un largo conflicto, Cecilia. Sí, o por lo menos se avisora el fin con este acuerdo firmado entre el Supra y Catunasi, hablándole a quienes no lo tuvieran en cuenta, esta conflictividad que venía en aumento en el puerto, que generó tantas pérdidas económicas para el país y que, bueno, finalmente hoy se firma este preacuerdo que parece que encuentra una solución, Mieres. Sí, efectivamente, ha sido un conflicto muy largo que tuvo, además, como ustedes bien dicen, el problema de haber cerrado el puerto durante 3 días primero y luego un par de días más después, en un momento donde... ¿Qué tanto se perdió ahí? ¿Hay algún cálculo? Bueno, eso nosotros no lo tenemos, pero la Unión de Exportadores estaba haciendo el cálculo. Sin duda que fue un impacto muy ¿Hubo duro. barcos que se fueron sin cargar? Sí. 2 barcos se informó en el primer y primeros eso 3 días. implica no sé cuántos contenedores. Más de 6.000 en aquella oportunidad. Exacto. Fue un impacto muy duro. Sobre todo porque además la medida sindical apareció de buenas a primeras. En general, un paro de 72 horas tiene medidas graduales previas. Y acá arrancamos de 0 a 100, digamos. ¿Y por qué? Bueno, eso habría que preguntarle al sindicato. Lo cierto es que eso llevó a un proceso de negociación largo, complejo, lleno de desencuentros. En algún momento parecía que se había arreglado. Nosotros sentimos un poco esa sensación hoy de satisfacción porque se arribó a un acuerdo y al mismo tiempo decir, bueno, pero el acuerdo al final es prácticamente idéntico al que se había firmado el 12 de octubre. ¿Y qué cambió entonces? ¿Cómo se arregló? Y bueno, porque en el medio hubo desencuentros, interpretaciones, idas y vueltas, y yo hoy prefiero sacar el saldo que es positivo y decir, bueno, hay un convenio colectivo por 4 años. Un poco la base era lo de los jornales asegurados, sí, ¿no? Que los trabajadores del puerto, más allá de si viene carga o no, tengan esos jornales como salario asegurado. Sí, eso que ya existía se mejora en cuanto a las franjas de acceso de los trabajadores y por otro lado hay cláusulas de paz que garantizan a la empresa que no va a haber, digamos, niveles de conflictividad sin previo acuerdo, digamos, sobre los problemas que puede haber, posibilidad de solucionar controversias. De todas maneras, sobre el tema puerto seguimos teniendo otra instancia. Te quería preguntar sobre el de Montecón, ¿no? Porque tenemos ahí, o sea, se puede decir mucho sobre el acuerdo entre el gobierno y Catunasi. Pero lo que seguro que hizo con la prioridad de atraque para TCP es que Montecón va a tener serios problemas para su viabilidad, su desarrollo comercial. Y eso es lo que está planteando el sindicato portuario. O sea, ¿qué va a pasar con esos trabajadores que eventualmente se queden sin trabajo? Se habla de 400 personas, trabajadores directos y 300 indirectos en su momento. A ver, eso supondría que no existiera más. Que no existiera Montecón. Acá estamos hablando de que a partir de ayer hay uno de los servicios portuarios que se traslada de una empresa a la otra. Porque es el primer barco que estaría llegando, pero eventualmente cuando entre en febrero... Un servicio que implica un conjunto de fletes que van llegando, pero eso, digamos, no significa toda la operativa de Montecón, ni mucho menos. No, pero bueno, y por otro lado, Montecón propio dice que se pueden quedar sin ningún tipo de actividad y que todas esas personas pueden quedar... Perdón, no. Por este servicio... No, por este servicio no, yo a partir de febrero muy claro cuál es el impacto, porque además si uno está negociando, obviamente... O sea, cuando se habla de 700 personas, de 700 trabajadores, 400 son de Montecón, 300 es un estimado de tercerizaciones, de proveedores, etcétera. Pero acá no estamos hablando de que Montecón pasa a tener actividad cero. Lo que se estima es que de un esquema de 50-50 se pasa a 60-40. Entonces, y en cuanto a la actividad, no a los puestos de trabajo. Y yo tengo una idea de cuál es la estimación de puestos de trabajo. ¿Y cuál es? Estamos lejísimos de 300 ni de 400. Estamos hablando de alrededor de 50, 60 trabajadores, que obviamente, por el otro lado... Pero ¿en la medida para esta instancia o para futuro? A partir de este cambio puede haber un impacto que podrán dar en esa magnitud, pero en todo caso, a ver, ese es un tema que tiene que resolver Montecón. Yo no soy quien para decirle a Montecón cuántos trabajadores tiene que tener.
por supuesto. Sin duda Pero que sí puede puede haber, prever que puede venir este haber una problema al afectación. Ministerio de Trabajo, ¿no? El problema está en el Ya Ministerio está, de Trabajo, pero con- porque nosotros hoy tenemos una instancia de negociación colectiva en donde participa la Administración Nacional de Puertos, el Centro de Navegación que congrega a todas las empresas que operan en el puerto y el SUPRA, el Sindicato Único de Portuarios. Entonces, y nosotros, que somos los anfitriones y los que buscamos caminos de entendimiento. Y se ha avanzado, yo diría, la última reunión significativamente, mañana al mediodía hay una siguiente reunión, y bueno, y por supuesto que la preocupación por los trabajadores del SUPRA es absolutamente legítima, y hay que buscar mecanismos porque lo que se dice, y esto es un análisis que hace la Administración Nacional de Puertos, es que no es que caigan los puestos de trabajo en el puerto. Al contrario, probablemente en una mirada hacia adelante pueda haber más puestos de trabajo aún de los que hay hoy. Claro, el tema es quiénes TCP ocupan... absorbería Claro. los trabajadores. ¿Quiénes ocupan los puestos de trabajo? Ese es el debate, porque no es lo mismo puestos de trabajo que qué trabajadores ocupan esos puestos de Pero trabajo. eso se Y está ahí es un poco manejando- el debate que está arriba de la mesa. Está arriba de la mesa y Está hay arriba de la posibilidad mesa. de desabsorción. Bueno, es lo que se está conversando, yo no puedo adelantar porque en realidad estas decisiones no las toma el Ministerio de Trabajo, no las puede tomar el Ministerio de Trabajo, es un paquete de diálogo que se está dando entre esas tres partes, Administración Nacional de Puertos, Centro de Navegación y SUPRA. Y por supuesto están las empresas vinculadas, ¿no? Así que veremos. Yo diría, hoy resolvimos un tema que era complicado, que venía hacía tiempo, es una buena noticia para todos, una tranquilidad para todo el sector productivo, que obviamente depende de que el puerto esté operativo, y tenemos pendiente este otro asunto que está en pleno diálogo. ¿Era el principal tema laboral de preocupación hoy? Siempre hay, No, todo el tiempo. pero este era hay. el principal. Sí, yo diría por el impacto que tenía la situación de conflicto, porque no es lo mismo tener un conflicto en el puerto que en cualquier otro ámbito. Y porque es el puerto de salida de toda la producción. Claro. En un momento además donde los fletes no es fácil que lleguen a problema esta de zona del contenedores, mundo, ¿no es cierto? sobredemanda. Hay un problema de que el transporte marítimo está concentrado en el norte del mundo, sí, sí. entre Estados Unidos, Europa y China, y por lo tanto que vengan barcos acá no es una cosa permanente y obviamente si además encontramos el puerto cerrado es un gran lío. O sea que desde ese punto de vista estratégicamente era un conflicto particularmente central. Recién estábamos hablando con el senador Vergara, entre otras cosas, de la LUC. Ahora les vamos a preguntar de eso, de la campaña. Usted fue duro con algunas cosas que dijo sobre la campaña del Frente, o de los que promueven la derogación. Yo le hago una pregunta previa. ¿Cómo se siente un sector que se define centro-izquierda en este gobierno de coalición? Yo Multicolor. ya lo he dicho, nos sentimos cómodos. ¿Por qué? Y porque nosotros sentimos que le estamos aportando a este gobierno una mirada con una sensibilidad propia. ¿Los escucha? Sí, yo creo que sí. A ver, nosotros tenemos compañeros en varios lugares del gobierno. Mónica Botero en el Instituto de la Mujer, defendiendo y promoviendo las políticas de equidad de género. Sí. Daniel Radío en la Junta Nacional de Drogas, promoviendo una mirada progresista sobre lo que significa la posibilidad de que los ciudadanos puedan tener acceso a determinadas circunstancias, no echar para atrás en lo que significó una política que yo creo que era correcta de apertura al consumo de cannabis. A Iván Posada en el Parlamento jugando un papel de primer orden y bueno, y a Conrado Ramos trabajando en la Estuvo reforma acá del la semana Estado. pasada con nosotros. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos que estamos cumpliendo un papel importante de defensa de valores y sentimos que el gobierno no es ese que inventa el Frente Amplio y el PIT-CNT para... El Frente Amplio y el PIT-CNT inventan el adversario que ellos querrían tener enfrente. Es decir, gobierno, y estoy citando textual, neoliberal, de derecha, de ultraderecha, que arrasa con los derechos, que desmonta el papel del Estado. Nada de eso es verdad. Nada de eso ha ocurrido.
Pero a ver, si alguien pudiera darme un ejemplo. Bueno, Vergara acaba de decir que el gobierno tuvo la posibilidad de invertir mucho más dinero del que invirtió para cumplir su propia meta fiscal, no lo hizo en el marco de la pandemia. Sí, eso no es un gobierno de corte social, sino más bien de derecha, y allí mismo tiene el argumento. Pero los números indican otra cosa. Este gobierno enfrentó la pandemia y, no dicho por nosotros que estamos en el gobierno, dicho por organismos internacionales, Uruguay está entre los países que mejor manejó la pandemia. Por supuesto que el año pasado tuvimos 100.000 pobres más. Ahora, en el mundo entero, hubo 110 millones de pobres más. Bueno, pero más allá del mundo, si se hubiesen podido que se evitar perdieron los pobres puestos de trabajo. ¿Saben cuántos puestos de trabajo se perdieron? No el año pasado, dicho por la OIT, 150 millones de puestos de trabajo este año en el mundo. Y Uruguay ha recuperado los puestos de trabajo, porque cuando uno mira los números de la encuesta de hogares y del mercado laboral, la cantidad de personas ocupadas y la tasa de actividad ya está en niveles prepandemia. Y la tasa de desocupación, que cuando empezó la pandemia se decía que iba a saltar al 14, al 15 y algunos hablaron del 20%, nunca pasó del 11,2%. Y al principio decíamos, no, claro, no crece más porque hay menos gente en el mercado de trabajo. Pero ahora, la de agosto, creo que mañana van a estar los datos de septiembre, la de agosto da 9,4%. 9,4%. El mes antes de la pandemia, cuando no había pandemia, cuando el Frente nos entregó el gobierno, ¿saben cuánto había de desocupados? 10,5. 10,5. Y hoy hay 9,4. Entonces, y vamos a ver cuántos pobres va a haber este año. Seguramente unos cuantos menos de esos 100.000 con el que se llena la boca, lamentablemente, el Frente Amplio y el PIT-CNT, acusando al gobierno de que aumentaron 100.000 pobres. 100.000 pobres en Uruguay, un 2%, contra 110 millones de pobres que aumentó el mundo entero. El mundo entero cayó el año pasado. A mí a veces parece ridículo cuando uno escucha los ataques. Y la verdad, no es como si no quisieran reconocer que la pandemia primero afectó la salud de la gente, pero en segundo lugar, enseguida, el empleo y la economía. Pero muchos sectores le van a decir, la gente de Ampymes le va a decir, no fue suficiente el apoyo que le dieron a las pequeñas y medianas empresas. Y se lo van a decir ahora y en los gobiernos anteriores, pero se lo dicen. Sectores de la cultura le van a decir, no fue suficiente los apoyos que nos dieron. O sea, va a haber sectores que le van a decir, no fue suficiente. Yo siempre siento que me gustaría responder más. Por supuesto, todos sentimos. El presidente de la República seguramente también siente que, porque siempre uno siente que le gustaría dar más. Pero hay límites, y hay límites que tienen que ver con las oportunidades que el país tiene, que priorizó, además, porque eso es otra cosa muy importante. El país tenía una estructura básica de sostén social muy desarrollada. Yo siempre me acuerdo de un dato que daba la CEPAL en el año 2020, la OIT en el año 2020, decía, en América Latina la cantidad de trabajadores que tienen cobertura frente al riesgo de desempleo es el 16%. Y si sacamos Chile y Uruguay, baja al 7%. En Uruguay tenemos el 50% de los trabajadores con cobertura frente al seguro de desempleo, más los funcionarios públicos que también la tienen. Entonces tenemos casi 2/3 de los trabajadores uruguayos que si tienen un riesgo de pérdida de empleo tienen cobertura. ¿Estamos contentos? No, yo creo que tenemos las unipersonales, o sea, el trabajador por cuenta propia está en el debe y todos los informales. Pero en relación a América Latina, nosotros tuvimos esa facilidad. Lo mismo que teníamos un sistema de cobertura de salud muy desarrollado y un sistema de coberturas sociales. Fíjense que los mayores de 65 años, la pobreza es del orden del 3-4%. Esa es la realidad. Por supuesto que tenemos una deuda con los niños y tenemos un problema de desocupación de jóvenes, tenemos problemas sociales, pero tenemos un país que ya tenía, y por una construcción no de los últimos 15 años, de muchas décadas atrás. El seguro de paro tiene el sistema integrado más de 50 salud, años. Sí, es de los gobiernos El sistema integrado de salud, sí, pero también teníamos salud pública antes, porque tampoco nos creamos que antes los uruguayos no tenían acceso a la salud.
los uruguayos tenían acceso al Ministerio de Salud Pública, en los hospitales de salud pública. Hablando de lo que Igual, fue importante coordinar en esta pandemia, ¿no? Con un sistema integrado que jugó a favor. el sistema integrado ayudó sin duda. Y son todas acumulaciones. Y las asignaciones familiares son de los años 40. Pero el gobierno tenía más plata, como afirma el Frente Amplio, para gastar y no lo hizo para Siempre cumplir su meta fiscal. Sí, no, a ver, nosotros lo que hicimos fue crear el Fondo Coronavirus, que generó una cuenta paralela. Obviamente que sí, yo creo que cuando uno calcula cuál es el déficit fiscal, lo calcula teniendo en cuenta que aparte tenés el Fondo Coronavirus, que ha sido muy importante en seguros de paro parciales, en subsidios para trabajadores informales, en subsidios de todo tipo que hemos de canastas de alimentos que todavía se siguen manteniendo. Incluso el otro día se anunciaron medidas muy importantes que van más allá de la pandemia. Se extendieron los jornales solidarios, vamos a tener una asignación familiar, MIDES, que se va a mantener independientemente de si que es una cosa que a mí me parecía muy importante, el riesgo que, digamos, la regla de juego es que si una persona recibe asignación familiar pero consigue un empleo, asignación familiar, plan de equidad, y consigue un empleo, pierde la asignación familiar, con lo cual es un incentivo para trabajar en negro. Porque entonces el tipo dice, no me conviene conseguir un laburo que después anda a saber si lo pierdo y me pierdo la asignación familiar. Bueno, durante todo el año 2022 va a haber asignaciones familiares, plan de equidad, independientemente de que la persona tenga trabajo y cuánto sea su sueldo. ¿Para qué? Para promover la formalidad, que es otro de los grandes desafíos que tenemos. Y cuando uno dice este presupuesto, esta rendición de cuentas tiene tres objetos de gasto, de aumento de gasto. Uno, 50 millones para la primera infancia. Otro, ley de empleo para sectores vulnerables. Y el tercero, plata para erradicación de asentamientos. ¿A usted le parece que eso es un programa de un gobierno de derecha? Bueno, evidentemente no cierra. La derecha no solamente se manifiesta, el concepto de derecha no solamente se manifiesta en lo económico. O sea, cuando Mieres nos acusan de ser neoliberales o de extrema derecha. Pero Mieres convive con un grupo político, por ejemplo, que quiere restablecer la caducidad o hace una finta legal para liberar a los presos de Domingo Arena. O sea, también las críticas tampoco son tan alejadas con esta realidad. No tenemos acuerdo. El Partido Independiente ya dijo el otro día que este proyecto de ley que estaría impulsando Cabildo Abierto sobre la prisión domiciliaria para mayores de 65, nosotros no lo vamos a votar. ¿Tiene buena relación con Manini? Sí, tenemos una relación normal, cordial, corriente, con diferencias políticas, porque y eso es lo lógico. En una coalición, lo lógico es que haya heterogeneidad, porque si no, no seríamos una coalición, sería un partido. Y en el Frente Amplio, que empezó siendo coalición y hoy sigue siendo muy heterogéneo también, también existen esas diferencias. Es lo lógico. Teniendo en cuenta el involucramiento del PIT-CNT en la Junta de Firmas, en la campaña, ¿espera que eso se refleje en un mayor nivel de conflictividad sindical? A ver, nosotros hemos vivido durante 1 año y medio una situación excepcional de baja conflictividad, muy marcada por la pandemia y por los límites a las movilizaciones. Por lo tanto, es razonable que en esta segunda mitad del año 2021, con la pandemia en baja, con una ronda salarial que está negociando la situación salarial de unos 640.000 trabajadores y con además un PIT-CNT que está lanzado a una campaña por la derogación de artículos de la ley de urgente consideración, bueno, que aumente la conflictividad es prácticamente una cosa muy ¿Un sí o no al lógica. gobierno va a hacer eso? No tengo duda, porque ¿sabés por qué? Porque todos los referéndums, todos los plebiscitos que hubo desde la salida de la dictadura, menos eran sobre un asunto. Nunca fueron sobre varios temas. Era ley de caducidad sí o no, ley de empresas públicas sí o no, baja de la imputabilidad sí o no, porque ese es el modelo que se ajusta bien a un plebiscito o a un referéndum. La gente tiene que elegir sí o no a una cosa. ¿Y esto qué es? Son 135 artículos sobre 9 o 10 temas. Es el mundo y sus alrededores, es la educación, es la regla fiscal, es la seguridad, es hasta la portabilidad numérica. Entonces, ¿qué es?
es un plebiscito donde lo que está en discusión es si uno está a favor o en contra del gobierno. Y ese mismo argumento no es el que valida las críticas del Frente Amplio sobre la celeridad del tratamiento de esta ley, todos los temas que abarca y sobre el hecho de que en su momento no se pudo dilucidar bien. Pero es una crítica, es una constatación. Lo que se pone arriba de la mesa cuando un partido político de oposición dice yo voy contra 135 artículos que la inmensa mayoría de los uruguayos difícilmente llega a conocer hasta el día del referéndum, lo que está cuestionando es la política del gobierno. Y es lo que dicen además en sus discursos. Lo lamentable es cuando se miente, ¿no? Porque yo he visto muchas mentiras. Ahora, la ley de urgente consideración se hizo pública en febrero del 2020, antes de que se asumiera el gobierno. Y se discutió largamente, intensamente, de manera permanente, desde esa fecha hasta julio que se votó. Y se votó, como se votan las leyes, entra en vigencia, ha estado vigente durante todo este tiempo, no ha generado ninguna de las catástrofes que pronosticaban los que estaban en contra. Y por cierto, la gente va a tener que votar una definición con respecto a un gobierno que ha enfrentado una pandemia que ocurre una vez cada un siglo, que le ha ido muy bien en esa actuación, que ha respondido, que ha generado un proceso de reactivación de la economía. Recién ustedes lo mencionaban, estamos mejorando, superando las exportaciones, recuperando los puestos de trabajo, recuperando también la situación social, bajando la cantidad de trabajadores en seguro de paro mes a mes desde hace 4 o 5 meses. Entonces, y habiendo mejorado la seguridad de manera muy notoria. Entonces, bueno, la gente tendrá que definir si este gobierno que ha enfrentado tales adversidades, que no tiene todavía 2 años de gestión, hay que quitarle el respaldo y el crédito y por lo tanto trancar el funcionamiento del gobierno, que yo creo que es lo que está atrás de todo esto, es decir, el trancazo, el frenar un proceso de gobierno que el que avisa no traiciona. Todo lo que se está haciendo se dijo en la previa. Es al revés. Mieres no comparte todos los artículos igual, ¿no? Algunos nosotros no los votamos. No. Estuvimos hablando ayer en la mesa ejecutiva del partido, efectivamente, porque uno no tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que la ley de urgente consideración establece. También el Frente Amplio votó algunos de los que quiere derogar. Concretamente, ¿qué artículos no comparte el Partido Independiente? Algunas cosas sobre seguridad, por ejemplo, pero por cuestiones técnicas que tenían que ver con que delitos nuevos en realidad para nosotros eran agravantes de delitos preestablecidos, o sea que no había por qué generarlos, cuestiones vinculadas con la inclusión financiera, en términos generales, pero a ver, el balance que el Partido Independiente hace de la ley de urgente consideración es rotundo. Votamos a favor en general y votamos a favor prácticamente el 95-96% de los artículos. Y lo vamos a defender, y la vamos a defender con total convicción, y yo voy a hacer campaña, porque esto de que los que estamos en el gobierno tenemos no solo el derecho, yo diría el deber de defender lo que son las políticas de gobierno, que esta es una pieza principal, ¿no? Muy bien. Agradecemos entonces al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Se nos fue volando la entrevista. Seguramente hay temas para otra oportunidad. Hay tantos. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y volvemos enseguida. Que anden bien.